Le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de alabanza y de adoración. ¿Qué fue? El agua. Qué bueno es el Señor, qué bueno estar aquí en la recarga de la semana para poder seguir adelante, ¿verdad? Y pasa que es la diferencia, ¿verdad? Que hay cuando estamos aquí en vivo y a todo color. No es lo mismo porque la parte de la adoración pues la tenemos aquí. Pueden prender las luces un poquito. Estamos como que no sé. No, está bueno. También tiene calor aquella chica allá atrás. ¿Tiene calor? ¿En serio? Pues préndele allá atrás, chiqui, míralo. Están ahí los préndele el de atrás, porque es que yo sé. Digo, hay gente con el termostato roto. Sí, pero es dañado, no tiene que ver nada con. No, imposible. Si puede darle share a la transmisión, por favor, antes de comenzar, para que se comience a esparcir por ahí y compartamos con otros. No, yo siempre tengo problemas aquí. Están pasando cosas, yo digo interesantes, pero compartía con Vicky ahorita que las cosas que estamos viendo jamás pensamos, por lo menos yo, jamás pensé que iba a verla. Hay como que un degenere. Ya hasta para tú ver películas tienes que tener cuidado. Las cosas de los niños está en un punto que hay. Ustedes, papás, que tienen los niños pequeños, tienen que estar en una vigilancia total. Y no le debe entregar un teléfono a su niño hasta que no tenga 16 o 17. ¿Verdad? Te lo digo sinceramente, hermano. Porque ahí está llegando todo. Con una facilidad. Y a veces pensamos que eso, ¿verdad?, nos ayuda. Y sí, en un sentido, con lo agitado que estamos, pues tú le das algo ahí para. Pero es demasiado de fuerte, todo es permitido. Yo estuve en la radio, ¿verdad?, en los medios por 34 años. Y yo recuerdo, hace 20 años atrás, no se podían decir ciertas cosas en la radio. Pero hoy en día hablan malo y todo con una facilidad que es una cosa bien fuerte. El doble sentido lleva tiempo, pero ya no es doble, ya es triple. Es triple sentido. Porque todo va dirigido a eso. Y desgraciadamente es lo que le gusta a la gente. Cuando yo trabajaba en Telemundo, pues ahí estaba No Te Duermas. Y No Te Duermas comenzó con la situación de poner mujeres en bikini y adivinadoras. Y eso cogió una moda entonces que como se pegó, pues hay que hacerlo. Entonces todo el mundo lo hace. Y entonces se ha ido degenerando poco a poco. Yo recuerdo que Milton Picón, se han oído Milton Picón de Morality Media, yo no soportaba a ese señor. Yo lo veía, porque bueno, acuérdate, yo estaba en la mentalidad. Y él tenía razón. Yo le pedí perdón, ahora es mi amigo. Y yo le dije, te pido perdón. No, si tú no eres el único, todo el mundo me viene a pedir perdón después de un montón de tiempo cuando ven lo que pasó, ¿verdad? Y recuerdo cuando Belda González intentó ponerle freno al reggaetón, que le cayeron encima. Y ahora, porque el underground antes no salía en la radio. Ya sale en la radio. Y lo tienes es accesible a todo. O sea, en YouTube, en Spotify, en iTunes, en todas las cosas. Entonces nosotros que estamos resistiendo,
nos bloquean. Ahorita Reinaldo me estaba diciendo, bueno, nosotros estamos teniendo unos problemas serios en Facebook porque nos están bloqueando aunque paguemos. Reinaldo, ¿cuántos días llevas tratando de subir aquel video? Desde el viernes y no sube. No sube. Y en la página personal mía también me está pasando. Y tenemos que caer en tiempo en donde lo que estamos viviendo, o sea, y usted tiene, por eso es que es importante que usted lea la Biblia, que usted conozca la palabra, que usted estudie, que usted se disipule, porque ahí usted va aprendiendo, porque los profetas lo dejaron dicho todo para Israel. Los profetas le dijeron hasta que Cristo venía y que iba a pasar, que iba a ser el siervo sufriente, que le iban a lastimar, que le iban a pegar, que iba. Todo esto lo decían los profetas, lo dijeron en Isaías 53. Pero también entonces nosotros tenemos el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías y el Apocalipsis. Y Pablo en Tesalonicenses menciona unas cosas también. Y usted tiene que estar al tanto. Yo las digo de aquí, pero está la opción que usted las crea o no las crea, ¿entiende? Yo pues no puedo hacer que usted las crea. Pero yo cumplo con decírselo. Y este mensaje se titula Tenemos que resistir. Y nos tocó vivir un tiempo, ¿sabe?, que es de prueba constante y de experimentar cosas que jamás, como dije ahorita, pensamos que íbamos a ver. Porque cuando yo era chiquito, yo oía esto de mi mamá, que los perros se amarraban con longaniza y no se la comían. Pero ahora ni con cadena, hasta la cadena se la comen si los ponen. Entonces, hay que resistir. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, lo dice en varios lugares, lo dice en Mateo 24 y lo dice en Apocalipsis. Ese obtendrá la corona o ese será salvo. Las dos formas en que lo dice. Y si no resistimos, pues va a haber problemas. Entonces tenemos que analizar cómo, ¿sabe?, cómo es que funciona la cosa. Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque entonces nos explica que si no tomamos nuestra cruz, si no vamos en pos de Él, pues vamos a tener problemas. Pero entonces nos vamos a pasar dificultad. Y va a haber dificultad. Y yo quisiera predicarte algo bonito que te dé, pero te tengo que decir esto también. Porque es importante que entiendas que hay que resistir. Porque se va a poner peor. ¿O tú piensas que va a mejorar? ¿Cómo ha sido los últimos 10 años? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Pues entonces la única esperanza es que Cristo venga. Pero que Cristo venga y que te vayas con Él. Porque Cristo puede venir y quedarte. Y eso es peor todavía. Pero entonces vamos a ver las presiones que nosotros resistimos comúnmente. Hemos resistido situaciones económicas, ¿verdad? Y hemos peleado y hemos aguantado y estamos ahí. Los casados hemos resistido situaciones en el matrimonio. Hay gente que no resiste mucho, dice. Pero hay quien resiste y gana. Y valió la pena. Resistimos situaciones con los hijos. Personas que llevan años bregando con los hijos. Con situaciones con los hijos. Y esa es de las más fáciles de resistir, porque son los hijos. No es que sea fácil, dije de las más fáciles, de las peores, la más fácil. Porque son de las que más duelen cuando vemos a nuestros hijos en dificultad. Hemos resistido situaciones de salud. Y ahí batallando y seguimos y le creemos a Dios y vamos. Hemos resistido situaciones en el trabajo, porque hay gente que en el trabajo dice que no quiero ni llegar allí.
pero es donde tienes el pan y hay que ir. Y también en el área ministerial a veces es complicado y muchas veces es considerado, bueno, la mayoría de las veces es complicado, porque es una lucha constante, ¿verdad? Del reino de las tinieblas, tratando de atacar por todos los lados, y cuando más tranquilo está, ¡pum!, por ahí viene otra vez el enemigo. Pero, como siempre me gusta recordar, por eso Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia de Jesucristo. Y es porque iba a haber ataques y iba a haber momentos en que tú piensas que no va a prevalecer. Pero por eso es que la iglesia también tiene que estar firme, ¿verdad? Y puesta donde tiene que estar. Nosotros los seres humanos, en mi opinión, escuchamos tres voces. ¿Verdad? Me refiero a la intimidad, no me refiero a la gente con personas. Estoy viendo en mi mente. Está la voz mía, porque usted sabe que usted tiene una conversación con usted todo el día. Pero todo el día. Entonces está la voz del enemigo y la voz de Dios. Y entonces siempre hay que andar buscando la manera de identificar cuál es la palabra, cuál es la voz y la conversación que estoy teniendo. Y a veces es difícil identificarla porque la mente es el campo de batalla. Ahí es donde se pelean todas las batallas espirituales, en la mente. Y el enemigo pone argumentos, como por ejemplo, chacho, y que ir los miércoles a la iglesia, mano, es que yo trabajo mañana. Y entonces el enemigo te dice, chacho, tú trabajas mañana, estate quieto. Y ha hecho una serie brutal. Te vas a perder la serie que estás llevando ahí, que estás viendo, que te ves 7 capítulos todos los días. Después para levantarte mañana es un problema. Y los nenes. ¿Sí? Esa voz está. Y esas voces, el enemigo es bien vocal, quiero que sepa. Es bien vocal. Y está buscando todas las veces actuar basado en nuestras debilidades y poner pensamientos basados en nuestras debilidades para que nosotros los alimentemos. Por eso Pablo escribe, nosotros llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. Porque él está explicándote, sí, hay unos pensamientos que tienes que dominarlos y tienes que llevarlos cautivos a la obediencia. Porque siempre esos pensamientos van a ser aparentemente buenos. Siempre van a ser de show. Bien buenos. Cuando te recuerdas tus historias buenas del mundo y las mías, las aparentemente buenas. Cuando Jesús estuvo en el desierto para ser tentado, que esa fue para que el Espíritu lo llevó para ser tentado, porque lo iba a fortalecer para comenzar su ministerio. ¿Qué le ofreció Satanás? Dale, convierte esas piedras en pan si tienes hambre. Rompe el ayuno, le está diciendo. Después le dice, si te postras a mí, te voy a dar todos los reinos del mundo que me pertenecen. Y se los mostró, porque dice que se los mostró, lo llevó a un pico de una montaña y se los mostró. Le dijo, todo esto, pues si eso es de él. Pero siempre va a ser así. ¿Por qué el enemigo estaba ahí en esa batalla? Porque había debilidad, 40 días y 40 noches sin comer. Había debilidad. Entonces va a buscar la debilidad, el hambre. Entonces él sabe a qué venía Jesús. Pues él le dice, pues yo te voy a entregar todo, controlalo todo tú, pero me tienes que adorar. ¿Y qué pasa si le adoras a él? Perdiste. Y después le dice, vamos a tirarte de aquí, del punto más alto del templo. Y Dios va a mandar ángeles a que te rescaten. Y Jesús no necesitaba nada de eso.
Pues tú sabes qué, ni tú ni yo tampoco necesitamos nada de lo que el enemigo nos ofrece a nosotros. Ninguna de las cosas, ninguna. ¿Tú sabes por qué? Porque en Él las tenemos todas. En Él las tenemos todas. La Biblia dice que nosotros nos convertimos en hijos. Cuando nos convertimos en hijos, nos convertimos en coherederos con Cristo. ¿De qué? De todo. En el huerto, ¿qué hizo Dios? Todo esto es de ustedes. Ponle nombre a los animales, ponle nombre a las plantas, ponle nombre a todo y sojuzguen la tierra, que esto es de ustedes. Pero entonces le dio un solo mandamiento que no. ¿Y qué hizo el enemigo? Habló. Él no quiere que sean como Él. Y cayeron. Entonces, en estas luchas y en estas batallas, a veces se nos hace difícil pensar, razonar. Cuando te pones a leer la Biblia, empiezan a venir pensamientos y cosas a tu cabeza y conversaciones a tu cabeza hasta contigo mismo. Entonces te vas y la chequera vas y la empiezas a cuadrar y empiezas a pensar las navidades de diciembre. Y cuando vienes estás leyendo y has leído 2 páginas y no sabes nada de lo que leíste. ¿Te pasa? A mí me pasa. Los que levantaron la mano son los que están leyendo. ¿Y cuando oras? ¿No te pasa? Porque la voz va a venir a quererte entretener para que no tengas la conversación con Dios. Y esa es la misión del enemigo día tras día, tras día, tras día, por los últimos 7,000 años, lo que llevemos del ser humano sobre la tierra. Difícil orar, difícil pensar, difícil razonar, difícil tomar decisiones. Y por eso es que es tan importante que tú clames al Espíritu Santo cuando tú vas a orar, cuando vas a leer. El Espíritu Santo, ayúdame a orar, métete aquí conmigo. Acuérdate que Dios es un caballero y si no lo invitan no entra. Tú tienes que invitarlo a cada decisión, a cada cosa que hacemos, tienes que invitarlo. Decirle, vente, acompáñame. Por eso Moisés dijo, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, déjanos aquí. Y así tenemos que caminar nosotros. Si tú no vas, nosotros no vamos. Si no estás leyendo conmigo, no leemos. Hasta que tú no puedas estar conmigo, no leemos. Porque el Espíritu Santo te va a transformar. Y la ventaja que nosotros tenemos a todos los otros gente de la Biblia es que tenemos el Espíritu Santo con nosotros permanentemente, que ellos no lo tenían. Entonces, Dios en nuestra vida. Perdón. ¿Cómo se transformó la vida de la gente en el tiempo de Jesús? Los enfermos, los endemoniados, la gente que vivía sin esperanza cuando llegó Jesús, el grupo que lo creyó, porque muchos no lo creyeron. Y cuando llega la vida de nosotros, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Es necesario que haya un cambio. Y ese cambio, esa transformación, es lo que te va a permitir vivir conforme a lo que esto dice. Y te dije que el mensaje se llama tenemos que resistir. Porque aquí está mi esperanza. Esto es lo que me hace resistir. Pero tienes que tener conocimiento para que puedas entender cómo resistir. Para que puedas entender las promesas de Dios. Porque posiblemente sabes muchas cosas porque las oyes desde aquí. Oyes que gente te las dice. Pero no has ido a buscarlo porque tienes que leer la porción completa porque es más interesante. Porque entonces vas a ver de dónde sale. Cuando decimos caerán 1,000 a tu derecha y 10,000 a tu diestra, a ti no te tocarán, pero léelo completo porque es una cosa espectacular. Eso es Deuteronomio 28. Léelo, las promesas de la obediencia para que tú veas. Son 15 versículos que habla de el fruto de tu vientre,
tu finanza, de lo que vas a dominar, de lo que vas a conquistar, que en todo Él va a estar, pero si obedece. Pero ¿y cómo tú puedes obedecer algo que no sabes? Algo que no sabes. Porque yo te puedo dar una llave para manejar un carro sin que tú sepas las reglas. Quizá en el pare te paras porque dice pare. Pero si eres rebelde, di que no me paro nada. Y entonces en el semáforo, si yo no te lo explico, yo me llevo un nene y lo crío fuera de todo y no sabe nada y lo pongo a guiar, él no va a saber qué es rojo o blanco. Oye, qué bonito esas luces, quiero uno para mi cuarto. La línea amarilla. ¿Para qué? Pues me la alumbraron para que yo me parquee ahí. Porque no sabe. Los niños cuando van creciendo, ¿sabe? Cuando van con un alambre hacia el receptáculo. Tan es así que vienen unas tapitas para los receptáculos. Pero ¿entiendes por qué? Porque no saben. Y por eso es importante conocer, por eso es importante saber para que usted se pueda mover y manejar firmemente con esa palabra, con esas promesas que dice este libro, en todas las circunstancias que ha vivido y las que faltan por vivir. Porque nosotros aprendemos de las experiencias. Nosotros en las experiencias decimos, cuando el nene mete eso ahí, que le da ese cantazo, jamás vuelve a meter el alambrito ahí. Porque a veces diciéndoselo, y cuando se lo dicen hace... nos enseñan que el cigarrillo da cáncer, o puede causar cáncer. Pues vamos y fumamos. Te dicen que el alcohol es malo y vamos y nos metemos alcohol. En la escuela vienen gente a dar testimonio sobre las drogas y ¡fuáquete! Ahí están metiéndose droga. ¿Por qué? Porque el enemigo te mete. Sí, tú puedes, será él, tú puedes. A ti no te va a pasar. A ti no te va a pasar. Y si no resistes esa voz, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú resistes, él huye. No es que se va, es que huye porque sabe dónde tú estás parado. Pero va a estar todo el tiempo, dáselo a él. Va a estar todo el tiempo intentando, tocando los puntos débiles del ser humano hasta que caiga. Así es el boxeo. En el boxeo, cada uno contrincante conoce las fortalezas y las debilidades del otro. Por eso tú ves que muchos dan por aquí. Ellos dan mucho aquí. Porque el hígado te ablanda, porque te ablanda. Y siguen dando ahí. ¿Usted se acuerda de Mano de Piedra Durán? Mano de Piedra Durán lo que hacía era que pegarle en los brazos, hasta que llegaba el momento que los brazos, y ahí, ¿entiendes? Pues él conoce sus debilidades. Pues ¿cuál es la debilidad del diablo? Resístelo y él huye. Resístelo y él huye. Porque ¿qué pasó con Job? ¿Por qué no tratas a mi hijo Job, que es varón perfecto? Ah, no, porque a él no, pues porque no lo tocaba, porque él sabía que ese tipo no lo podía tocar. Pero Job tenía unas debilidades que Dios quería fortalecer y le dijo, dale, tócalo, yo te doy permiso para que lo toques. Pero Job lo que hizo fue crecer más en la circunstancia que le pasó. Las promesas del Señor, Deuteronomio 3:16. Así que sé fuerte y valiente. Esto no es a Josué, esto es antes de Josué. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Pues tú tienes que creerlo. En cada circunstancia tú tienes que entender que Él está contigo, que te dice no temas, camina, no temas. Es por ahí, camina, no temas. No temas. A Josué le dijo en Josué 1:5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas.
Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Ok, Josué sabía cómo estuvo con Moisés. Pues claro, si Josué era la mano derecha de Moisés, Josué vio todo y dice, pues como estuviste con Moisés, pues vamos, mira hasta dónde hemos llegado. Pero como estuvo con Josué, está contigo igual. Porque lo dicen los profetas, lo dice Isaías, lo dicen todos los profetas. No temas, las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Hay un 365 no temas, porque las han contado. Uno para cada día. Isaías 41:17. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo el Señor les respondo. Lo que han infundido en la gente, tú sabes que el 99% se recupera. El 99% se recupera. El 1 no se recupera. Entonces por el 1 estamos paniqueados, no por el 99. ¿Qué es lo que debo tener esperanza? Y en el caso de nosotros como cristianos, pues si me tocó, me tocó. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que supone que yo piense como cristiano. ¿O no? Que no queremos, seguro queremos estar aquí, pero es cuando Él diga. ¿O tú crees que va a haber algo que cambie mi fecha de expiración que no sea Dios? ¿En serio tú piensas que algo puede cambiar mi fecha de expiración?
Hay gente que se ha caído de un avión, no le ha abierto el paracaídas y no se murió. Bueno, hay un video por ahí de mucho tiempo que hay un tipo en el aeropuerto trabajando, un mecánico o algo de aviones, y de momento prende y el tipo se mete por el motor y sale al otro lado. Yo dije, ese tipo se desbarató y después el tipo sale. ¿Por qué? Porque no era su fecha de expiración. Dios tenía planes todavía con esa persona. Y no estoy diciendo que era ministro, ni que era cristiano, ni nada. No, porque quien decide, el dueño de la vida y la muerte, se llama Dios. No es más nadie. No es más nadie. Pendiente a no abrir puertas. Porque cuando Él ataca las debilidades, puedes abrir una puerta. Y tienes que estar pendiente. No le puedes dar cabida a los pensamientos. No le puedes dar cabida a esa voz que no. Porque tú tienes que estar claro cuando es que no. Llámala, 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 llámala. No. Tómatela, tómatela, tómatela. No. O tú crees que yo llevo 31 años limpio y sobrio. ¿Tú te crees que en estos 31 años y convertido no viene el enemigo y me dice, chacho, una copita de vino? O sea, eso está de moda ahora. Dale, si eso no es nada. Una no es nada. El problema es que una es la que es mala. Mi problema no eran los 3 días o 2 días que yo estaba, era la primera. Pues como él sabe eso, pues me tira así. Tela. Copita de vino en la comida, no es nada malo. Te crees tú. Hay otro punto importante que nos puede afectar y es la suerte del impío. Porque a veces nosotros en dificultad estamos viendo a este tipo que es un charlatán, que es un adúltero, que es un esto, que es lo otro, y súper bien. Y con la corbeta, y viendo en dorado, y los viajes, y los relojes, y viceversa. Los hijos estudian en Robinson School. Y tú acá fajado sirviéndole a Dios. Pasa, claro que pasa. Y vemos que a mucha gente le va mejor que a nosotros, aparentemente. Porque a mí me ha pasado en estos 18 años, yo he dicho, diatre, hermano, no entiendo. Y cuando pasa el tiempo, habían tantas cosas ocurriendo ahí que es un desastre total y divorcios y pérdidas así. Y tú dices, y yo aquí. Y yo aquí. Proverbios 24, 19 al 20. No te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos, pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Pues tienes que resistir, porque a veces pensamos, por ejemplo, yo voy a hacer lo mismo. Si este lo hace y no le pasa nada, inclusive con gente cristiana. Que tú lo ves, porque tú sabes, el que no lee mucho ni nada de esas cosas va a la iglesia, entonces empieza a ver a los pastores, a los líderes, y si puede ver, pues si lo hace. Yo me acuerdo que yo hacía un multinivel hace muchos años y había una reunión semanal que íbamos en gabanao y las mujeres iban vestidas como de negocio. Y me explicaron por qué. Me dice, lo que pasa es que principalmente las mujeres, ¿verdad? Que es más, ¿verdad? Las modas, nosotros es una corbata, una chaqueta y manda que buscar. Eso no hay cosa, a menos que te pongas un chaleco, te pongas un lazo, pero es básicamente siempre lo mismo. Pero entonces decía, si las mujeres vienen en pantalones, porque era falda, era peor que en la iglesia, que no se puede usar pantalón.
Pero tenía una razón de ser, dice, porque si viene con un pantalón, después la semana que viene te viene con unos palazos, después la otra semana te viene, y se distorsiona. Y el que está mirando dice, pero que viene con unos palazos, pues yo vengo con unos también. Y cuando vienes a ver, palazos era en ese tiempo que se usaban, ¿verdad? Para los que jóvenes que no saben lo que son palazos. Y pues se lleva esa línea porque nosotros somos ejemplos. Y entonces si me ves haciendo algo incorrecto a mí y supuestamente me va bien y soy líder en la iglesia y todas esas cosas, pero no te das cuenta de... Estaba hablando con un pastor los otros días que tenía un mujer que le estaba haciendo infiel a la esposa y estaba sirviendo. Entonces, pues como que no pasa nada. Mucho cuidado. Como te decía ahorita, el mundo se va a poner peor, cada vez peor. Habacuc 1:2. Vayan subiendo los adoradores. ¿Hasta cuándo, escucha esto, hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Eso es lo que piensa el profeta. Pero ¿quién dice que Dios no está en control? ¿Quién dice que Dios no está atento a lo que está pasando? Dios está atento a todo. Es que nada ocurre si Él no lo permite. Pero acuérdate que en este libro hay unas cosas escritas que tienen que pasar. Y todas estas cosas que tienen que pasar tienen que ser de beneficio para nosotros los creyentes de alguna manera o de otra. Porque la prueba te fortalece. Esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros mucho más eterno peso de gloria. Alegraos cuando estéis en diversas pruebas. La prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Pues entonces cuando nosotros podemos vivir en un mundo como el que estamos viviendo ahora, que lo veíamos en películas hace tiempo y veíamos a la gente con los pelos pintados y la loquera, pero estoy hablando hace 20 años atrás. Tenía 5 o 7 años cuando eso. Sí, pues yo me acuerdo. Pero usted veía las loqueras y pues lo estamos viendo. Entonces empieza a ver lo que está ocurriendo en ciertos países como Venezuela. Mira lo que está pasando en Argentina. Mira lo que están intentando pasar en Perú. Y en Estados Unidos ni te cuento. Ni te cuento. Yo he estado en el Capitolio en estos días. Ha estado bien fuerte. Han bajado como 14 proyectos. Todos con la bendita ideología de género de alguna otra manera. Porque la ideología de género no es solamente para la escuela. Es para todo. Usted no ha visto los deportes ahora que los hombres están jugando deportes en las mujeres y están rompiendo todos los récords. ¿Y dónde están las feministas? Porque no las oigo. Las del pañuelo verde no las oigo. Yo he estado enfrentado a esas mujeres cuando nos paramos en la clínica de aborto de Santa Rosa. Las mujeres se le paran a una a gritarle, una cosa bien brutal. Pero no las oigo. Se detuvo un proyecto antes de ayer, que pretendía, yo no sé si usted sabe el caso que hubo en Estados Unidos de un repostero que experto en su especialidad eran los bizcochos de boda. Pues viene esta gente del mismo sexo que se va a casar y le pide que le haga un bizcocho. Pero el hombre es cristiano y le dice, mira, yo por mis convicciones no lo hago, pero yo te doy 3 nombres de gente que son unos duros haciéndolo, toma, vete. Pero no, ellos querían que era ahí. Y fueron al Estado y el Estado se metió. Y el Estado le prohibió, si no hacía el bizcocho, le prohibió hacer bizcochos de boda. Ese hombre se tardó 7 años en que el Tribunal Supremo le diera la razón. Pero quebró, perdió todo. Pues esa ley estuvo a punto de bajar aquí ayer. El proyecto 103 del Senado de Villafaña. Pero incluyendo la iglesia. Y como Joan Rodríguez Bebe puso una moción
de excluir la iglesia y se aprobó 12-7, retiraron el proyecto. ¿Qué cosa? No, ¿verdad? ¿Qué cosa? Lo retiraron porque sacamos la iglesia. ¿Contra quién entonces el target? ¿Quién es el target? Pues la iglesia. Y nosotros tenemos que estar pendientes. Yo por lo menos estoy pendiente. Y yo se los informo a ustedes para que ustedes estén pendientes. Y a veces les paso, llamen al Senado, llamen a la casa, háganlo, porque eso afecta. Cuando nosotros nos metemos allá arriba en esa grada, se paniquean. Quiero que sepa que se paniquean. Y bueno, ya hemos bompeado como 5 proyectos que se han bompeado. Están por ahí todavía, pero no los han. Pero quedan. Nos queda hasta el 31. Ya el viernes vamos para allá otra vez. ¿Ah? Sí, bueno, no, es que hay como 13 o 14 disfrazados todos. Están tratando de empujarlo como quiera. Y el de la perspectiva de género, que es el 714, se supone que baja el viernes. Pero tenemos una promesa del presidente de la Cámara, que yo estuve reunido ahí, y él dijo que no iba a bajar. Vamos a ver. Creerle a un político es difícil. ¿Cómo creerle a Satanás? Casi fácil. Pero se está poniendo apretado la cosa. Y bien, ¿sabes? Ya todas estas mentes están distorsionadas totalmente. Suerte que hay 2 o 3 todavía que nosotros estamos metiendo presión, ¿verdad? Yo me he unido a ese grupo. Servir a Dios a pesar de lo que vemos. Y esta es la parte importante. Ya casi estoy terminando. Porque la Biblia dice que vamos a ser perseguidos. Quizá la persecución de nosotros no sea como la de otros sitios, pero puede llegar a ser como yo estoy viendo las cosas. Canadá ya está, que está ahí al lado. Canadá ya está que persigue la iglesia de una manera. Hay gente de la comunidad LGBT en la silla que si tú lees un versículo que dice que la homosexualidad es pecado, vienen y te arrestan. Y los pastores están obligados a hacer bodas del mismo sexo, o si no van presos. Eso está pasando en Canadá. Y esta administración que está ahora mismo en Estados Unidos es sumamente peligrosa, letal. Es letal para la iglesia. Para la iglesia es letal. Nos salvamos de la señora anterior que venía contra la iglesia directamente, pero estos son iguales o peores. Entonces, si vemos persecución, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos quitamos. Y el que persevere hasta el fin, eso lo dice en Mateo 24, ese será salvo. Malaquías 3:13. Ustedes han dicho de qué vale servir a Dios, qué hemos ganado en obedecer sus mandamientos, demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados. Mira lo que decía esa gente, de que nos ha valido esto. Y yo estoy seguro que hay gente que dice lo mismo. Cuando por eso te traje lo del impío. Cuando miras la suerte del otro, cuando miras que supuestamente aquel prospera, pero tu premio es la vida eterna junto al Señor. No es dinero, no es nada de esas cosas que no sea la vida eterna. Y por eso vivimos, y para eso vivimos, y por eso estamos aquí. Vale la pena, porque Dios les habla después, en el versículo 17 del capítulo 3. Dios le dice, ellos serán mi pueblo, nosotros. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, el día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Cuando el pueblo de Israel fue a Egipto, Dios los puso en una ciudad llamada Gosén. Y cuando vinieron las plagas, a Gosén no llegó ni una mosca, ni un mosquito que se haya escapado pasó por Gosén. Y cuando vino la 10ª,
el ángel de la muerte que venía sobre los primogénitos, ¿qué pasó? El Señor dijo: pongan sangre del cordero en los dinteles de su puerta, y cuando pase el ángel de la muerte no va a entrar. Y murieron todos los primogénitos de Egipto, menos los del pueblo de Dios, donde estaba la sangre en los dinteles. ¿Ok? Caerán 1000 a tu derecha, 1000 a tu diestra, y a ti no te van a tocar. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Porque si no lo crees, te vas a quitar. Y si te quitas, pierdes la vida eterna. Pierdes la vida eterna. Así que tú tienes que resistir. Tenemos que resistir. No importa lo que veamos, no importa lo que esté pasando, no importa que tú digas: pero es que esto no puede ser. No importa que pienses que no ha valido la pena hasta ahora. Tu premio es la vida eterna, no aquí. Lázaro, el mendigo, y el hombre rico comía de las migajas y tenía lepra. Pero cuando vino la muerte de los dos, el otro millonario vestía de lino fino y hacía banquetes todos los días. Pero cuando vino el día, Lázaro, el mendigo, estaba en el lado bueno, el hombre rico en el lugar de tormento. Así que no te preocupes, no te preocupes. Dios nos va a dar la vida que Él entiende que es para nosotros. Porque recuerda que le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si a veces tenemos que tener un aguijón, que el Señor lo permite, es porque ahí es donde el Señor se crece, ahí es donde el Señor se glorifica, y ahí es donde el Señor te tiene que tener para que la vida eterna, cuando llegue el día, tu nombre sea mencionado y tú digas: heme aquí, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, porque aún en lo poco vamos a ser fiel. Inclina tu rostro, por favor.